Grabar. Bien, buenos días. Vamos a avanzar el tema de cardinalidad. Vamos a profundizar algunos, algunos conceptos, ¿no? La cardinalidad se denota de esta forma, algunos igual lo denotan así, y no es nada más que el número de elementos o cantidad de elementos de un conjunto, ¿no? Eso es la cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos de ese conjunto. En este caso, A es conjunto, ¿no? Un ejemplo, a ver, si yo le dijera que el conjunto A es X es vocal en el alfabeto español, la pregunta es, ¿cuántos elementos tiene A? Obviamente en nuestro alfabeto nosotros tenemos 5 vocales, ¿no? Ahora, si yo les hablara de, qué sé yo, el número de, el conjunto de los números enteros, esa cardinalidad es infinita, ¿no? Infinitamente contable. ¿Ya? Nosotros vamos a centrarnos en estos de aquí. Finitos. No vamos a ver nada de esto. ¿Ya? En su examen igual, todo esto, todas estas operaciones que vamos a ver son operaciones sobre conjuntos finitos. ¿Qué es un conjunto finito? Aquel conjunto que se puede contar todos sus elementos. ¿Ya? Hay algunas propiedades o bueno, algún teorema siempre se cumple. A ver, si nosotros sabemos lo siguiente, si A intersección P es igual al vacío, ¿esto qué quiere decir? Que son disjuntos. ¿Ya? Si son disjuntos, es decir que aquí está A y aquí está B. El cardinal de A unión B es igual a n de A más n de B. Ahora, si A intersección B es distinto del vacío, es decir que son no disjuntos, ¿cómo estaría compuesto esto? Sería A y B, ¿no? Ahí no son disjuntos porque comparten una intersección, ¿no? Ahí yo sé que el cardinal es n de A más n de B menos esta intersección. A intersección B. ¿Ya? Esta fórmula de aquí es la primera que tienen que memorizarse. Es bastante sencilla. Esta de aquí pueden obviarla porque en realidad esta sale de acá, de la 1. ¿Por qué? Todos sabemos que el cardinal del conjunto vacío, ¿cuánto es? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto vacío? Ningún elemento, ¿no? Sí. No. Número de elementos vacío obviamente es 0, ¿no? Porque el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Así que, si nosotros sabemos que esta intersección va a ser vacío,
Al restarle 0, obviamente no tiene sentido restar 0. Solamente nos queda n de a más n de b. De ahí que sale esta anterior fórmula, ¿no? Así que ustedes céntrense en esta de acá. ¿Ya? Bien. Bien. Eso era con dos conjuntos. Ahora, si nosotros tenemos de tres conjuntos que están en esta disposición, por si acaso, los tres conjuntos están no son disjuntos y existe una triple intersección, ¿ya? Si esto es así, entonces el cardinal de A unión B unión C, pero consiste en sumar los cardinales de los conjuntos por sí solos, n de A, n de B, n de C. Restamos las dobles intersecciones, es decir, la intersección entre dos conjuntos, n de A intersección B menos n de A intersección C menos n de ¿quién? De B intersección C, ¿no? Y por si acaso se suma, lo último, se suma solo una vez la triple intersección. A intersección B intersección C. No es muy difícil. Se suman de 1, se restan los de 2 y se suma de 3, una sola vez. ¿Ya? Aquí no hay intersección, por eso digo 1, 2, 3, para memorizarse, ¿no? Está una segunda ecuación que deben memorizar. ¿Qué más? Sí. Cuando hablamos del universo, ese era un gráfico para que lo entiendan mejor. El universo está compuesto así, vamos a hacer un gráfico acá. En un diagrama de Venn, el universo siempre se representa por un rectángulo, ¿no? Así que esto de aquí lo voy a colorear de otro color. Ese redondo representa un conjunto, ¿no? Esto es un diagrama de Venn por si acaso. Ese conjunto, poner esto acá abajo, ya. Ese conjunto lo voy a llamar A. Quiero pintarlo de otro color, sí. Ya, ahí. Este de acá, amarillo. Amarillo, ahí está. ¿Ya? Todo lo que no pertenece a un conjunto, pero está dentro del universo, ¿qué se llama? Complemento de A, ¿no? Uno lo escriben así, otro lo escriben directamente así. Aquí todo lo que está dentro del círculo representa A, y todo lo que está por fuera del círculo, pero dentro del universo, representa el complemento de A. Complemento de A son todos aquellos elementos que no pertenecen al conjunto A, pero pertenecen al universo. Por tanto, de cualquier conjunto, el cardinal del universo es un conjunto cualquiera más su complemento.
Esto aplica para cualquier conjunto, por si acaso. Si aquí en lugar de A tuviera, qué sé yo, tuviera B, lo que está por fuera de B se llama el complemento de B, ¿no? En este caso estamos usando A, pero A y A. Esto con el universo. Otro, uno con diferencia. Ortográfico por acá. A y B. Si yo hablo de A y diferencia, perdón, A diferencia de B, vendría a ser esta parte de acá. A ver. A diferencia de B, ¿qué es? Es la operación de los elementos que están en A y no están en B. ¿Por qué no pinto este espacio de acá? Ese espacio de ahí no lo puedo repintar porque son aquellos elementos que también están en B como están en A, ¿no? Una intersección. Ahora, si mi pregunta fuera, ¿cuántos elementos existe en esa diferencia? Es fácil de responder. Yo les puedo decir, vean ese círculo, todo el círculo A. Puedo contar a todos los del círculo y le puedo descontar a aquellos que forman parte de B. Así que obviamente no puedo poner N de B, sino ser más preciso y decir, mira, este espacio en amarillo es la intersección entre A y B. A mí me interesa el espacio naranja, eso es A menos B. Y el espacio amarillo se llama A intersección B. Y esto aplica con cualquier conjunto. Si yo quiero hallar la diferencia entre dos, la diferencia sencilla, no simétrica por si acaso, no es nada más que al primer conjunto lo contamos todo y se le resta la intersección de ambos. ¿Ya? Esto es una intersección. ¿Qué más tenemos? En general, vamos a suponer esto de acá. Si un conjunto A es decir, yo tengo un conjunto A, yo lo divido en n subconjuntos así. Yo puedo decir una cosa, todo eso de afuera es A. Y A es la unión de los A sub I, donde I varía de 1 a n. ¿Ya? Y otra cosa, yo sé que la intersección de todos los A sub I es vacío. ¿Ya? Obviamente aquí falta más algún detalle, ¿no? Un símbolo. Pero esta operación representa intersección entre todos los conjuntos A sub I. Obviamente I varía de 1 a n. ¿Ya? Si yo conozco estas dos cosas, yo puedo afirmar lo siguiente, que el cardinal del conjunto es básicamente el cardinal de todos los pedacitos. A1, n de A2, hasta n de A sub n. Ese es su cardinal. ¿Cómo yo puedo aplicar esto? Sencillo. En lugar de hablar de A sub i, vamos a usar un ejemplo que sí se ve. ¿Ya? Generalmente, de alguna u otra forma, van a tener algo similar a esto alguna vez. Van a tener así
y así. Pregunta. Todo esto representa A, ¿ya? Todo el círculo, que bueno, parece un círculo. Vamos a hacer un círculo mejor. Ya. Ah, ahí está bien. Ahí, ya. Todo el círculo grande representa A. Ahora, yo lo estoy dividiendo ese círculo en estos espacios. Este es A1, esto es A2, esto es A3 y esto es A4. Así lo puedo llamar yo. Y yo sé dos cosas. Que al juntar los cuatro pedazos, A1 unido, A2 unido con A3 unido con A4, si yo logro juntar esos cuatro espacios, voy a formar A. Es como si esto fuera una torta. Esa torta la he dividido en cuatro porciones. Si yo las cuatro porciones las junto, yo sé que eso me forma A. Ahora, entre estas cuatro porciones no debe existir, y en este caso no existe intersección. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a estas porciones, llamémoslo así, o subconjuntos, porque sí son subconjuntos todos estos de A, no, no existe entre ellos la intersección. ¿Por qué? Porque son elementos que están solamente en una parte y no pertenecen a ambas. En este caso, A1 intersectado con A2, intersectado con A3, intersectado con A4, es vacío. Justamente, como yo sé estas dos propiedades, yo puedo hacer la siguiente afirmación. Esto se cumple, yo puedo decir entonces, el cardinal de A resulta en sumar esos cuatro espacios que son disjuntos. A1, 2, 3 y 4 son disjuntos entre sí. Eso es lo que quería decirles con la segunda parte, que es la intersección igual a vacío. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer la siguiente afirmación. A puedo saber contando cada uno de estos espacios, cada uno de esos subconjuntos. Y voy a decir A1 más A2 más A3 más A4. ¿Ya? Y no me preocupo por las intersecciones o por si estoy volviendo a contar un elemento que esté aquí y acá. ¿Por qué razón? Porque estos espacios, vamos a pintarlo ahí, para que se entienda que están separados. Así. Todos esos espacios de ahí son, como les dije antes, porciones de A que están separadas, que son disjuntas entre sí. ¿Ya? Y esta es la fórmula general que se puede aplicar para cualquier caso, siempre y cuando se haga el análisis. Obviamente A1, A2 y A3 y A4 no van a tener siempre el mismo nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto de aquí generalmente se lo escribe así. En lugar de tener A1, A2, A3 y A4, en un ejemplo a ustedes les va a quedar, qué sé yo, A, por acá está el círculo B y por acá está el círculo C. Esto de aquí es la triple intersección. Esto de acá será la doble intersección menos algo, la doble intersección menos algo. Y aquí es A menos B unión C. Igual, ustedes hacen esta interpretación, ven que su intersección es vacía, que no se comparte elementos de este conjunto con este otro, y pueden hacer uso de esto de acá.
¿Ya? Nosotros lo vamos a dejar así. En A1, A2, A3 y A4. ¿Ya? Bien, creo que no nos falta nada. Están todas las fórmulas. Vamos a hacer esto de aquí. Bien, antes que nada, la ingeniera sugiere un paso, bueno, una serie de pasos para hacer el ejercicio, ¿no? Y lo primero que se hace es definir conjuntos. Obviamente el paso cero es siempre leer unas 3 veces, unas 2 veces el problema completo, ¿no? Y previo a eso, obviamente, tienen que leer todo el examen y ver cuáles son las preguntas que a ustedes les hace más fácil resolver, ¿no? Eso antes que nada, ¿no? Suponiendo que ya están en la pregunta cardinal y esta es su pregunta de cardinalidad, le vamos a llamar la 9, que sea. Generalmente es la última, la dejan para lo último, la 5, en todos los exámenes. Entonces lo que van a hacer es leer el problema, anotarse los datos y como vamos a trabajar con cardinalidad, ojo, la cardinalidad solo se aplica a conjuntos, así que tienen que definir sus conjuntos primero, ¿ya? Ya. Bien, dice, en una investigación realizada a un grupo de 120 estudiantes del primer semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas, se observa que esos 25 puntos, por si acaso, era el valor de la pregunta en el examen, no es parte del problema. Dice, 30 estudiaban física, 28 estudiaban matemáticas, 40 estudiaban introducción a la informática. Luego, 8 estudiaban física y matemáticas, 10 estudiaban física e introducción, 7 estudiaban matemáticas e introducción y 5 estudiaban las tres materias. Pregunta A, dice, ¿cuántos estudiantes no estudiaban ninguna de estas tres materias? ¿Ya? ¿Y cuántos estudiantes estudiaban solamente matemáticas? Ahí vamos a aplicar, aquí lo vamos a aplicar lo de hace rato, lo de esto de aquí, ¿no? Les voy a explicar cómo, ¿ya? Y esto de aquí, si alguien ya se dio cuenta, el no, acuérdense del no. Si ustedes ven un no, automáticamente piensen en el complemento. Si ustedes ven una i, aquí no se puede poner i por gramática, ¿no? Yo si pongo i introducción, estoy haciendo un error gramatical, ortográfico. Esa i, la i, automáticamente ustedes asocian la i a una intersección, ¿ya? Si ustedes ven el no, automáticamente asocienlo ustedes a un complemento. Y si ustedes ven solamente o solo, ustedes van a pensar, ah, si me dice solo, voy a analizar. A ver, solo, 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 ya. Si tengo más de un conjunto, se puede aplicar el solo. Es decir, si yo tengo en este caso solamente matemáticas, ¿qué quiero decir? Que las personas estudian matemáticas, pero no estudian las otras dos materias. Así que esto del solo, simplemente, ustedes asocienlo a una diferencia. Tal vez sea diferencia relativa como una diferencia simétrica, ¿ya? Ah, y aquí dice, en una investigación, me imagino que esta palabra puede variar, en una investigación, encuesta, análisis, muestreo. Por si acaso más adelante van a ver en estadística, ¿no? El teorema de muestreo. Cuando se dice de que en la encuesta se realiza a un grupo de 120 estudiantes, esto quiere decir que el total del universo alcanzable de esta encuesta o de esta investigación son 120 estudiantes.
¿Ya? Así que ustedes ya saben esto de acá. El universo tiene 120 estudiantes. Y ahora, si se dieron cuenta, ¿cuántos conjuntos tenemos? Tenemos tres, ¿no ves? Física, matemática y informática le vamos a poner. O intro. Cálculo, física e intro. ¿Ya? Les había mencionado que las I son las intersecciones. Y acá, miren, 5 estudiaban las 3 materias. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estudio física, matemática y informática. Las 3. Eso significa las 3. Las 3 juntas. Es una triple intersección. ¿Ya? Bien. Primer paso. En su examen ustedes agarran su lápiz, dicen solución. Ah, esto es un cardinal. Voy a decir sean los conjuntos. Voy a definir mis conjuntos. Un momento, por favor. Un poco raro el lápiz. Ah, ya. Voy a tener 3 conjuntos. Bueno, incluido el universo, conjunto de elementos X, tal que X es estudiante de la investigación. O estudiante del primer semestre, ¿no? Esto es general. Estudiantes de la encuesta, personas que buscan empleo. Depende de la situación en que, bueno, del problema planteado, ¿no? El universo varía. Donde hay que tener cuidado es al definir nuestros conjuntos que nos interesan. Tenemos física, matemáticas e informática. Así que generalmente se recomienda usar la primera letra del adjetivo. No, no es adjetivo. La primera letra de esto de acá. Física F, matemáticas M, informática I. ¿Ya? Yo voy a decir F. Conjunto, el conjunto es con llaves por si acaso, de elementos X, donde X estudia física. Esa es la información que tenemos. Que X estudia física. Su cardinal lo vamos a interpretar después. M de X, X estudia matemáticas. ¿Ya? Y X estudia introducción a la informática, ¿no? Sus 3 materias que llevan en primer semestre, ¿no? Ahí está. Ya, una vez que yo conozco estos conjuntos, ahí recién yo puedo hablar de mis datos. ¿Por qué? Porque mis datos no son nada más que los cardinales. Primer dato que tenemos arriba, 120 estudiantes. ¿No ves? Cardinal del universo, n del universo son 120 alumnos de primer semestre. ¿Qué más tenemos? 30 estudiaban física. Entonces los estudiantes de física eran 30. Vamos a ver cuánto estudian matemáticas y cuánto estudian informática. 28 matemáticas, 40 informática. Dice. 28 y 40. Ahí está. Además tenemos N. Aquí, les había dicho, ¿no? Física y matemáticas. ¿Qué intersección es esa? Entre los que estudian física, intersección, matemáticas. Son 8.
10 estudiaban física e introducción. Física intersectado con informática. Son 10, creo. A ver, sí. ¿Cuántos estudian matemáticas e informática? Matemática e informática es la intersección M, intersección I. Y estos son 7. Ahora, dice que 5 estudiaban las 3 materias. Y habíamos dicho que para estudiar las 3 materias, yo debo estudiar física, matemática e informática. ¿Ya? Así que eso es la triple intersección. N, física, matemáticas, informática. Son 5 de esas personas. Ahora, una vez que tenemos nuestros datos, podemos hacer nuestro cuadrito, que se llama diagrama de Venn, ¿no? En este caso, si tenemos un universo conocido, U, y vamos a tener, ¿cuántos conjuntos son? Son 3, ¿no? Y los 3 comparten elementos entre sí. Así que aquí va a estar física, todo este círculo va a ser física, este círculo va a ser matemáticas y el de abajo va a ser informática. ¿Ya? Lo que nos preguntan es lo siguiente. ¿Cuántos estudiantes no estudian ninguna de estas 3 materias? A ver, ¿qué podemos afirmar nosotros? Vamos a hacer una pequeña explicación acá. Voy a acercar esto. Y esto de acá para la derecha. Ya. Pongamos atención. Habíamos dicho que esto es una representación gráfica de los conjuntos. Es decir, todo este círculo de F representan aquellos estudiantes que estudian física. El círculo de M representa los que están dentro de M, perdón, igual para F, los que están dentro de M representan a aquellos estudiantes que sí estudian matemáticas. Y los que están dentro del círculo de I representan a los estudiantes que están, o bueno, que estudian informática. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera saber cuántos estudiantes no estudian ninguno, que es la pregunta, ¿a quién hago referencia? Obviamente voy a hacer referencia a lo que está por fuera de estos 3 conjuntos. Así que esto lo voy a rellenar de otro color. Y lo que está por fuera es el complemento. ¿De qué conjunto? A ver, es el complemento. En este caso, para diferenciarlo, lo que yo voy a subrayar acá adentro, esos 3 conjuntos que se llaman, a ver, si los junto esos 3 conjuntos. Esos 3 conjuntos no es nada más que F unión M unión I. ¿Ya? Eso ahí. Y lo que está por fuera, les había dicho, bueno, ya lo borré. Lo que está por fuera, que es lo que me interesa, es el complemento de quién? De esa triple unión. ¿Ya? Pocas palabras, lo que me interesa a mí va a ser hallar todos los elementos que están aquí dentro del amarillo para encontrar lo que está por fuera. Hay una fórmula que hace rato la vimos, ¿no?
F unión M unión I. Eso es esto de acá. Y yo sé que el universo es un conjunto cualquiera. En este caso voy a usar ese conjunto amarillo. F unión M unión I más su complemento. F unión M unión I complementado. Ahí, ¿ya? Este valor yo lo conozco, es 120. Este valor es fácil de encontrar, así que sí se puede encontrar. El que no conozco es este de acá, es mi incógnita. ¿Ya? Y es eso lo que vamos a encontrar. Primero hay que hallar la triple unión. Y por si acaso, la triple unión representan aquellos estudiantes que estudian al menos una de las tres materias. Si ustedes vieran en algún ejercicio eso de que al menos uno representa a la triple unión, en este caso, ¿ya? Y cuando hablamos de que no representa ninguno, yo les había dicho que es un complemento. El que no estudia ninguno está fuera de estos tres conjuntos. Así que me interesa saber cuántos estudiantes hay en estos tres conjuntos para saber cuántos hay por fuera, pero dentro del universo, obviamente, ¿no? Así que vamos a hallar esto de acá. N de F unión M unión I. Aquí es igual. Esto ya lo vimos más arriba. N de F, N de M, N de I. Se suman los de A1, se restan los de 2, dobles intersecciones. F intersección M, F intersección I y M intersección I. Y se suma una sola vez la triple intersección. F, M, I. ¿Ya? Reemplazamos valores. ¿Cuánto vale F? 30. ¿Cuánto vale M? 28. ¿Cuánto vale I? 40. ¿Cuánto vale F intersección M? Vale 8. ¿Cuánto vale F intersección I? Vale 10. ¿Cuánto vale M intersección I? Está aquí arriba nuestros datos. 7. La triple intersección, 5. Hacemos operaciones y esto cuánto nos sale. 70, 98 positivo, 98 más 5, 103, ¿no? Acá tengo 8 y 7, 15, 25. 78, ¿no? Sí, 78. Y esto de acá representa 78 estudian física o matemática o intro o info. O también al menos una de tres materias. Esa es la unión. Ahora, como yo sé que hay 78 personas dentro de estos tres círculos, voy a ocupar, para no escribirla de nuevo, esto de acá. Yo sé que 120 es igual a 78 más lo que me interesa saber, que es F unión M unión I, complemento. ¿Qué es ese complemento? Aquellas personas que no estudian ni una de estas materias, ni siquiera una. Y esto nos va a dar que es N de F unión M unión I igual a 120 menos 78. ¿Cuántas son esas personas? 42, ¿no? Sí, 42. ¿Ya? Así que la primera respuesta es 42. Ustedes en su examen ponen respuesta A
Del inciso A, 42 personas o estudiantes no estudian ninguna. Bien resaltadito para que la ingeniera lo vea rápido. ¿Ya? La B. El inciso B, ¿qué nos dice? El inciso B nos dice cuántos estudian solamente matemáticas. Así que voy a borrar esto de acá. Y vamos a usar de nuevo esto de aquí. ¿Ya? ¿Será que si yo pongo así y digo M, son aquellos que estudian matemáticas? Sí, ¿no? Todos los que están en amarillos estudian matemáticas. Pero hay una cosa. Los que estudian solo matemáticas no es todo lo amarillo. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy repintando de verde, hay personas que estudian física y matemática. Así que no me sirve. No cumple con esa condición de que solo estudio matemática. Así que yo voy a descartar lo verde, pero también tengo otro problema. Aquí lo que estoy repintando de rosado, que se ve medio raro, estudian matemática e informática. No estudian solamente, no estudian solamente, que se llama matemática, sino que estudian matemática e informática. Así que ese espacio lo voy a descartar. Y efectivamente, lo que yo tengo acá, que lo voy a llamar A1, se despintó. Voy a pintar de nuevo. Lo que yo estoy llamando A1 es lo que me interesa. Y vamos a ocupar lo que les había mencionado antes. Yo puedo llamarle de distintas formas y decir, en este caso no es A, va a ser M1. M1, M2, M3, M4. ¿Ya? M1, M2, M3 y M4 forman M, forman el círculo de M. Obviamente M1 representa una operación, M2 representa otra operación, M3 representa otra operación y M4 representa otra operación, que se las voy a detallar enseguida. A ver, vamos a usar recortes y vamos a mover esto más abajo. Ahí, ¿ya? Por acá. Ahí está mejor. Ya. M1 es lo que nos interesa. No hay donde pelarle. M1 son aquellas personas que estudian matemática, pero no estudian o física o informática. Es decir, que M1 es la representación que me interesa y es M menos los físicos o informáticos. Los que estudian física o informática. ¿Ya? M2 no es nada más que este espacio de acá, por si acaso. Hasta ahí. Y viene a ser, de este lado estaba F y de este lado estaba I, ¿no? Es M intersección F menos el de abajo, que es I. M3 no hay donde pelarle, es la triple intersección, ¿no? Se dieron cuenta ustedes ahí. M intersección F, o mejor dicho, en orden, F intersección M intersección I. ¿Ya? Y EB4 son aquellas personas que estudian matemáticas e informática, pero no estudian física. ¿Ya? Y ahí están mis 4 M's.
para no escribirlo todo esto aquí adentro, yo les puse M1, M2, M3 y M4. Ahora, ustedes pueden verificar lo siguiente. M1 unido con M2, unido con M3, unido con M4, nos va a dar M. Primera condición cumplida. M1 intersectado con M2, intersectado con M3, intersectado con M4, nos da vacío. Así que segunda condición cumplida. ¿Qué puedo afirmar? Que el cardinal de M no es nada más que N de M1 más N de M2 más N de M3 más N de M4. ¿Ya? Y ustedes me dirán que es M1, que es M2, que es M3, que es M4. Son estos de acá. ¿Qué valores ya conocemos? Solamente conocemos este valor. M1 es nuestra variable o nuestra incógnita. Esto de acá, falta sacar. ¿Se puede sacar? Sí. M3, ya lo conozco, M3. Es un dato del problema, la triple intersección. Y M4 no lo conozco, pero puedo sacarlo. ¿Ya? Ahora, vamos a hallar M3 y M2. Yo sé que M2 no es nada más que, vamos a ponerlo así, cardinal de M2 es el cardinal de M intersección F menos I. ¿Se acuerdan de esta fórmula? N de A menos B, paréntesis por acá. N de A menos la intersección de ambos. A intersección B. Aquí es lo mismo. Esta diferencia, por si acaso, es cardinal de M intersección F menos cardinal de M intersección F intersectado con I. Y este valor yo lo conozco. Y este también. ¿Cuánto vale M intersección F? Está aquí arriba. M intersección F, que es lo mismo que F intersectado con M, es 8. Y la triple intersección es 5. Así que esto vale 3. Ya lo tengo. Me falta M4. Cardinal de M4. ¿Qué operación es M4? Lo tengo registrado aquí arriba. M intersección I menos F. Necesito su cardinal. Necesito su número de elementos. Y esto es lo mismo. Es N de M intersección I menos la triple intersección. Este intersectado con F. M intersección I intersección F. M intersección I, si no me equivoco, era 7 o 10. Sí, M intersección I es 7. Y esto de acá es la triple intersección que vale 5. 2. Ya lo tengo. Ahora lo que falta hacer es reemplazar acá. Así que yo sé que N de M igual a N de M1, que es mi incógnita, más N de M2, que ya lo conozco, N de M3, que ya lo conocemos, y N de M4, que lo hemos sacado ahorita. Reemplazamos. ¿Cuántos estudiaban matemáticas? En los datos, ¿cuánto nos dijo? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos a revisarlo ahorita igual. Es 28. 28 son las personas que estudian matemáticas. 28, esto es N de las personas que estudian solamente matemáticas. Matemáticas, pero no física o informática. N de M2 es 3. N de M3 es 5 en la triple intersección. Recuerden, aquí está. Y N de M4 lo hemos sacado, que es 2. Vamos a despejar y vamos a tener que las personas que estudian matemáticas solamente
son 28 menos, esto pasa a restar, 3 menos 5 menos 2. ¿Cuánto nos da? 5 y 5, 10, 18, ¿no? Así que la respuesta ahí, respuesta B. 18 personas o estudiantes estudian solo mate. ¿Ya? Y ahí está. Resuelto el ejercicio. Bien, una pregunta que tengan antes de terminar la sesión. Una consulta, Inge, disculpe que dijo que de cajón entra al parcial, yo entré casi despuesito. Ah, primer parcial, para que repasen. Sí, por favor. Primer parcial es esto. Unidad 1, simplificación. Puede que entre, no siempre entra. Después, demostraciones con PQR. Esto yo me refiero a proposición. Y obviamente ahí tenés que buscar las reglas de inferencia y las leyes proposicionales. Tratar de memorizártelas, gran parte de ellas. Y termina en demostraciones, pero ya no con PQR, sino con PDX, QDX, los cuantificadores, ¿no ven? Todo eso. Sí. ¿Ya? Unidad 2 es facilito. Es conjuntos, tal vez operaciones. Dudo mucho si que pregunte operaciones. Lo que se pregunta son demostraciones. Demostrar. Hay dos formas de demostrar. Usando la igualdad y usando propiedades. Ella especifica cuál de los dos quiere hacer. ¿Ya? Y el que sí o sí entra es este que hemos llevado ahorita. Cardinal. Este sí o sí entra. De estos generalmente son 2 de los 3. Y de esto es uno de los 2. Pero el que sí o sí entra es este de aquí. Ahí pueden asegurarse los 25 o 20 puntos. Ya si se acuerdan bien de esto, se aseguran otros 20 puntos. Y de acá igual. Rara vez preguntan simplificación, pero he estado viendo que han metido simplificación en el anterior semestre. O sea que Bueno. al hacer demostraciones, igual se ocupan estas leyes. Para hacer simplificación solo se ocupan las leyes, por si acaso. Sí, las leyes de álgebra, ¿no? Sí, las leyes proposicionales. Sí. Eso es en resumen el examen primero. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Ok. Bien, los voy dejando, chicos. Tengo que dar otra clase ahorita.